Leonas, leones, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidas, bienvenidas una semana más, un día más, a un nuevo Miércoles Médicos. Y bienvenidas y bienvenidos una vez más a un nuevo Médico Reacciona a. Veréis, este es el segundo vídeo que hago de un médico, o sea, yo reaccionando a una serie médica. Vamos a estar reaccionando al segundo capítulo de la primera temporada de House, ya como, bueno, habéis visto la miniatura y el título. Si no habéis visto el vídeo que hicimos reaccionando o que hice reaccionando a al primer capítulo, lo podéis ver por aquí arriba. Y nada, sin más dilación, vamos a darle caña al asunto. Que sepáis que este vídeo, que esta serie, ya me la he visto como unas 2 o 3 veces, así que no me acuerdo exactamente de lo que pasa en este vídeo, pero creo que más o menos lo recuerdo. Pero bueno, creo que aún así podemos sacar cosas muy interesantes. Así que vamos a empezar con la reacción. Me pongo los cascos y le doy al play. ¿Estás bien? Lo que molaría ahora, como suele pasar en los capítulos de House, es que de repente no fuera él el que está mal, sino que fuera el padre que diga, oh, de repente, yo qué sé, me ha dado un infarto en la rodilla, por llamarlo de alguna manera. Vale, sigamos adelante. Por cierto, como veréis este vídeo, estoy reaccionando a él en español de España, con subtítulos en español, porque el otro vídeo lo hice reaccionando en inglés. Vamos, había gente que me quería sacar un cuchillo oxidado diciendo, ¿pero qué haces reaccionando en inglés? Y, vale, disculpad si quiero ver las películas en el idioma original. O las series, en fin, sigamos. Oh yeah. Me flipa escuchar esta canción de introducción. Me recuerda cuando estaba en la universidad viendo siempre House. Por suerte, la definición de urgente es muy subjetiva. La definición de caso no. Pero esto es algo que suele pasar mucho, que me pasa trabajando en urgencias, que hay personas que vienen por cosas que no tienen que venir a urgencias, en plan, vienen por un dolor en la rodilla desde hace un año. O sea, a mí lo más interesante o lo más heavy que me ha pasado así es de una persona que venía por un dolor en la espalda desde hace 10 años. Digo, bueno, pero es que no es a urgencias donde tienes que ir a tu médico. Estas personas a veces como que te entra una rabia interior porque dices, a ver, hay personas en urgencias que están medio muriendo, hay personas que están infartadas, hay personas que están fatal y estás viniendo por un dolor en la rodilla. En fin, no es así como se tiene que hacer con los pacientes, no les tienes que hacer esperar a posta, evidentemente, aunque te lo pida el cuerpo, pero no hay que hacerlo así. Pero bueno, sigamos. Preguntaría si son ustedes, pero ¿lo negarían? Nunca le haríamos daño a Dani. Lo que yo decía, que lo negaría. Esta falta de respuesta es síntoma del abuso sexual. No es eso. A ver, de todas maneras, la medicina, esto evidentemente es una serie, pero no funciona así. Aparte que tú no puedes empezar a interrogar así de una manera tan agresiva a un paciente. Bueno, ni puedes empezar ni puedes seguir realmente, ¿no? Pero no puedes llegar a la conclusión de que esta persona ya, o sea, sufre abusos sexuales porque tenga terrores nocturnos. Tendrás que hacer un diagnóstico diferencial, tendrás que valorar, tendrás que hacer exámenes de sangre, quizá tendrás que hacer pruebas de imágenes para ver si pasa algo con su cerebro, como nos han presentado el caso, porque empezaba a ver doble, entonces... Pero así realmente por no saber decir un animal por la P, pues no se excluye que sea un origen neurológico. Reconozco esa G con el rabito. Bueno, ¿qué te parece? Esto recuerdo con el tema de la pizarra, por ejemplo, cuando nosotros después lo haces, digamos, en la cabeza, ¿no? Pero muchas veces cuando empiezas a hacer un diagnóstico diferencial, tú empiezas a poner todos los síntomas. Entonces, así es como funciona la mente diagnóstica. Tú empiezas a ver un montón de síntomas y con todo lo que has estudiado, con todo lo que has aprendido con los demás compañeros, las demás cabezas, empiezas a decir, y si pudiese ser esto, entonces alguien te responde, mira, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo porque esto se ve que solo afecta a las personas con el pelo verde, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y es así como funciona un diagnóstico diferencial y un equipo diagnóstico. Entonces, bueno, esto es muy típico de la serie de House, ir poniendo los diferentes síntomas en la pizarra y bueno, ir viendo un poquito cómo evolucionan los casos, y esos 3 médicos, junto con House, lo que van haciendo es discutiendo un poquito sobre la posibilidad de que tenga, o sea, de los posibles diagnósticos. ¿En un adolescente? Vamos a ver, no tiene por qué ser tan grave. Aparte de los terrores nocturnos, podría ser sistémico. El hígado, los riñones, fuera del... Vale, el terror nocturno es un tipo de trastorno del sueño que bueno, pasa sobre todo a los niños pequeños, y es en las primeras fases del sueño se despiertan por una pesadilla horrenda, una pesadilla que les da muchísimo miedo, se despiertan con taquicardia,
sudoración, y lo que puede conllevar a estas personas, el terror nocturno, a estos niños pequeños, es que no descansen bien y bueno, y todas las consecuencias que tienen no descansar bien. Que por cierto, hicimos un vídeo hablando sobre por qué no puedes dormir, que lo puedes ver por aquí arriba. Pero primero mira este vídeo en el que estoy reaccionando y después vea ese. En fin, sigamos. Antes de condenar a este chico, consideraremos el escepticismo del Dr. Chase. Quiero un polisomnógrafo. Si tiene terrores nocturnos, quiero verlos. El polisomnógrafo es una prueba que te hacen para ver un poquito cómo duermes, ¿no? Hay diferentes unidades del sueño en diferentes hospitales, normalmente en hospitales más grandes, y lo que te hacen es hacerte dormir en el hospital, te ponen diferentes sensores en la cara, sobre todo para hacerte una electroencefalografía, y bueno, van midiendo un poquito cómo vas durmiendo durante la noche, ¿no? Para ver si eres sonámbulo, para ver si tienes otro tipo de problemas, por ejemplo, si tienes apneas, si tienes taquicardias nocturnas, bueno, diferentes cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que se hace, esto es la polisomnografía, lo que están haciendo ahora mismo. ¿Puedo hablar con mis padres? Oh, ya están al corriente. Quiero verlos. Normalmente cuando el paciente es menor de edad siempre tiene que estar o casi siempre acompañado de los padres, ¿no? Tú no puedes realmente hacer nada sin que esté uno de los dos padres presentes o un tutor designado. Por Dios, quiero ver a mis padres. Es terror nocturno. Ahí tenemos el electroencefalograma y con todas las ondas que está, bueno, a tope, el cerebro a tope. De todas maneras, en la escena esta donde donde le corta el dedo, donde le apunta el dedo, es una herramienta que utilizan sobre todo los traumatólogos y a mí alguna vez me ha tocado utilizarla para una persona que se había amputado el dedo, tener que moldearle un poquito el hueso para que después cuando le haces el muñón no le moleste. Es un poco carnicero, pero se utiliza, evidentemente con anestesia local y no para amputar así dedos cuando una persona está despierta, evidentemente. Concentraos en el cuerpo calloso. Parece normal. Por cierto, ¿os acordáis del cuerpo calloso? Si no habéis visto el vídeo que subimos el domingo de esta semana, o sea, hace unos días, lo podéis ver por aquí, donde hablábamos del cuerpo calloso y diferentes estructuras del cerebro. ¿Veis cómo todo está conectado? Yo creo que va a haber un momento en el que ya tenga como 500 vídeos subidos al canal, en el que constantemente tendré que estar referenciando a vídeos que ya he hecho, donde, bueno, podéis obtener más información. La verdad que, bueno, es evidentemente, pues es mi objetivo final, ¿no? Que constantemente, pues estéis obteniendo información médica chula y de calidad. Pero bueno, sigamos observando qué es lo que ven en esta resonancia magnética. Está doblado. Ahí, un arco hacia arriba. Se habrá movido. Nadie se queda inmóvil durante toda la IRM. Esto es una cosa realmente muy difícil que tienen que hacer los radiólogos, que es realmente determinar si, digamos, las pequeñas cosas que se ven, las pequeñas cosas que se ven diferentes, es por artefactos, es como lo determinamos cuando, por ejemplo, el paciente se mueve un poquito o cuando por lo que sea hay algo que no te deja ver la imagen o porque realmente hay algo. Así que, bueno, evidentemente la radiología es una especialidad también muy complicada. Pero bueno, voy a dejar de parar todo el rato porque es que hay como tantas cosas que me gustaría contaros. O sea, yo creo que realmente ver conmigo una serie tipo House, con una persona que igual no es médico o que no entiende del tema y que le gustaría que le explicase, tiene que ser un coñazo porque cada capítulo podríamos tirar como 2 horas viéndolo. En fin, vamos a darle. Tranquilo. Tranquilo. Yo sé. Y ahora os preguntaréis, ¿pero qué es lo que están haciendo con esta parte del cuerpo que no sabemos lo que es la espalda? Están haciendo una punción lumbar si realmente sospechan algo del cerebro. Veréis el cisternograma, lo que intentan buscar, lo que intentan descubrir, es como la circulación del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que se crea en los diferentes ventrículos del cerebro y es lo que envuelve a todo el cerebro y toda la médula espinal, porque está así como flotando, para que no, o sea, para absorber impactos y demás cosas, ¿no? O sea, para que, digamos, para mantenerlo ahí flotando. Entonces, lo que quieren ver es si realmente hay una pequeña obstrucción que es lo que esté moviendo este cuerpo calloso, ¿no? Entonces, nosotros cuando vemos que hay una línea que se mueve un poquito o cuando hay algo que no está completamente simétrico, lo llamamos como lesión ocupante de espacio. Entonces, entendemos que en el hemisferio donde, o sea, el hemisferio hacia donde se mueve, no, el hemisferio desde donde se mueve, hay algo que está presionando. Entonces, lo que quieren ver es si el líquido cefalorraquídeo está circulando bien. Y por cierto, yo nunca he hecho un cisternograma, pero sí que he hecho alguna punción lumbar. Mola muchísimo, es súper peligroso, tienes que estar muy atento. Evidentemente no lo he hecho solo, lo he hecho con el especialista mío, pero mola mucho. Le operaremos en uno de los ventrículos para sacar el líquido cefalorraquídeo. Sin presión, volverá a la normalidad. No obstante, esto tienes que tener muchísimo cuidado. Primero tienes que ver que no hay signos de hipertensión craneal,
¿Por qué? Tú imagínate que tienes hipertensión craneal, o sea que hay mucha presión dentro del cerebro. Si tú le haces una punción, bajas esa presión y entonces el cerebro baja mucho para... O sea, como que como si bajase por un desagüe. Y esto es una cosa muy, muy peligrosa. Por lo tanto, no es del todo correcto. Habría que investigar primero bien, viendo los ventrículos, viendo un poquito cómo se están formando. Y una vez que estás seguro que no hay signos de hipertensión craneal, es cuando puedes hacer la punción lumbar. Evidentemente no soy neurólogo, no soy neurocirujano, seguramente hay diferentes protocolos, ¿no? Se irán descubriendo diferentes cosas, pero bueno, con esto no estoy completamente del todo de acuerdo. Vale, ahora viene una de las escenas que más me gustan de House, lo más... Es súper bestia, pero merece la pena. No la estoy vacunando, como si sirvieran para algo. Todo natural, sin colorantes. Buen negocio. Juguetes infantiles naturales. ¿Sabe cuál es otro buen negocio? El de ataúdes chiquititos para bebés. Los tienes en verde rana, rojo semáforo. Los anticuerpos de la lechecita de mamá solo protegen al bebé durante 6 meses. Por eso estas grandes compañías están extorsionándonos. Creen que vamos a darles lo que quieran para impedir que nuestros hijos mueran. Pero usted probará que se equivocan. Si unos cientos de padres decidieran que prefieren que su hijo se muera a retratarse y pagar por una vacuna, créame, los precios se desplomarían. Evidentemente es muy bestia, no se lo puedes decir así a un paciente, faltaría más. Pero hay veces que te entran ganas con los negacionistas, sobre todo después de explicárselo durante varias horas, hay veces que te lo pide el cuerpo. Pero no se puede hacer, no hagáis eso, no. El cerebro lo interpreta como dolor, pero empezando un tratamiento evitamos eso el mayor tiempo posible. Estamos consultando a un par de especialistas y hasta que no sepamos qué te pasa, te quedarás. ¿Vale? Esto es una de las cosas más difíciles que me encuentro yo en mi práctica clínica como médico, que es dar malas noticias a un paciente. Evidentemente, cuando tienes que informar que tiene un cáncer terminal o que no se va a poner mejor o que, o informas a un familiar de que el paciente ha fallecido. Es complicado, es muy duro, pero también forma parte de nuestra práctica como médicos y, tenemos que aprender a ser lo más empáticos y lo más asertivos posible para dar este tipo de noticias. Es muy importante informar siempre al paciente. Evidentemente el paciente siempre tiene la autonomía y esto hay que respetarlo. Tenemos siempre que preguntarle antes si quiere o no quiere saber el diagnóstico, porque hay personas que prefieren no saber el diagnóstico que tienen o prefieren no saber cuánto tiempo les puede quedar potencialmente. Entonces esto también hay que preguntarse a los pacientes y hay que respetarlo. Si no recuerdo mal, en esta escena lo que pasaba es que no se daba cuenta o no se acordaba cómo había llegado hasta ahí, que puede ser un síntoma neurológico más. Pero vamos a ver cómo evoluciona. Aquí se me cayó la pelota. No, Dan, estamos en la azotea del hospital. Dan, no Lo estás que os había en hecho el yo. campo. No sabe dónde está. Y por esto, amigos míos, hay que controlar bien a los pacientes y hay que controlar a los pacientes que pueden potencialmente hacer estas cosas. ¿Que el sistema inmunológico funciona? Sí, tiene una infección en el cerebro. ¿Y algo de sexo? Pues podría ser complicado, cariño. Trabajamos juntos, soy mayor que tú, ¿no te dará morbo? Puede que sea neurosífilis. Te escapaste, ¿eh? El RPR dio negativo. No necesitamos pruebas para confirmar. Además, de todas maneras, la neurosífilis, sí, evidentemente podrías tener sífilis, pero si el chico tiene 16 años, que si no me equivoco tiene 16 años, sí, puede haber empezado a ser sexualmente activo muy joven, pero la neurosífilis es el estadio terciario de la sífilis, es como cuando la sífilis está ya como muy pasada de rosca. Yo creo que se hubiese dado cuenta de algo antes, en plan, problemas en el pene, zona genital y demás. Yo no estoy de acuerdo con la neurosífilis. Podemos meterle tanta penicilina como queramos. Excelente, inyectádsela con una punción lumbar. El tema de la penicilina es porque sospechan que tengan neurosífilis, porque la penicilina es el tratamiento para la sífilis. Está oyendo voces. Despídete de tu madre y de tu padre. A ver, esto también es un poco una flipada. O sea, tú no puedes ver que un paciente esté empezando a tener una crisis y que digas, está oyendo voces. Y además le están diciendo que yo qué sé, que cocine guisantes con pimientos. Pues evidentemente queda muy bien para la serie, pero en la realidad no se puede ver esto. Y si se puede ver, pues sí que quizá no sé cómo hacerlo yo. No tengo quizá ese grado de conocimiento médico, pero me parece muy... Si evidentemente estuviese contestando a esas voces, entonces sí que dirías, está oyendo voces, pero el tío no estaba contestando a nada. PHF, BUN y la creatinina son normales. Diabetes no, GAP tampoco. ¿Tachamos metabólico? Descarta la vasculitis. ¿Y de inflamación?
Demasiado joven para algo degenerativo. De nada. N de... Esto es una técnica muy guay, son diferentes reglas mnemotécnicas, sobre todo muy utilizadas en Estados Unidos. Entonces aquí, por ejemplo, lo que hacen es poner la palabra midnight, ¿vale? Entonces aquí, como vas pensando en diferentes posibilidades, ¿no? Midnight, por ejemplo, sería la M de metabólico, la I de infeccioso, la T de degenerativo, la N de neoplasia, o sea, un tumor, la I de infeccioso otra vez y la T de traumático. ¿Cómo puede estar ahí sentado? Es más cómodo que comer de pie. Nuestro hijo se muere y a usted le da igual. Esto pasa muchas veces y es una cosa que evidentemente es un mal rato que pasas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, puedo estar trabajando de noche, puedo estar, yo que sé, haber empezado a las 8 de la noche, estar trabajando sin parar y a las 2 o 3 de la mañana digo, bueno, voy a pararme un segundo, me tomo un café y sigo viendo pacientes, pero me autoimpongo yo el tema de pararme porque, claro, si sigo trabajando todo el rato, va a haber un momento que voy a tener un poco de hipoglucemia, es decir, menos azúcar en sangre, por lo tanto voy a empezar a estar un poco groggy, no voy a estar lúcido y por lo tanto no voy a poder ayudar bien a los pacientes. Muchos de los pacientes te dicen, bueno, ¿y qué haces tomándote un café? ¿Y qué haces comiéndote algo? ¿Y qué haces bebiendo agua? ¿Qué haces saliendo a tomar un poco de aire fuera? Y claro, no se dan cuenta todo el tiempo que llevas trabajando y viendo pacientes directamente. Entonces esto es una de las cosas en las que yo creo que habría que explicarlo, ¿no? Que también es un poco la funcionalidad que tienen estos vídeos. Así que si alguna vez es el médico que está descansando un segundo, tomando un poco de agua, bebiendo un poco de café, comiéndose un bocadillo, pensad todo el tiempo que lleva trabajando y que no lo hace por estar ahí rascándose la barriga, sino porque tiene que hacer un pequeño parón. También somos humanos, tenemos que descansar y nos cansamos y sobre todo queremos estar muy lúcidos para poder ayudaros en la mejor manera posible. A lo mejor está mal. Suelo hacer otra prueba, pero esta vez no la voy a hacer. Solo intenta asustarme. ¿Y si le denuncio? Es un asunto de salud pública. Se lo diré a mi mujer. Ah, no se moleste. El juez la llamará. Mire, si no la tiene, estamos hablando de más. Vaya a Maplewood y que su médico le haga unos análisis. Oh, esto ya es mío. Hasta el juicio. Esto es una cosa que, por lo que tengo entendido, pasa mucho en Estados Unidos, que hacen un montón de denuncias a los médicos. Desafortunadamente, la medicina últimamente está derivando hacia una medicina mucho más defensiva, en la que, bueno, a veces pides pruebas que sabes que no le van a hacer, que no van a darte muchísima más información. Por ejemplo, alguien te llega con un dolor lumbar desde hace, yo qué sé, vamos a poner 5 semanas y sabes que una radiografía pues tampoco te va a enfermar mucho más. Sobre todo si ha sido traumático, si no se ha caído, si no tiene ningún problema de huesos tipo osteoporosis. Pero muchas veces lo pides porque intentas también defenderte. Pues si alguna vez esta persona dice, oye, pues al final había un problema ahí y no hay ninguna indicación porque ninguno de los protocolos te dice que tienes que hacer una radiografía, te lleva ante el juez y dice, oye, ¿y por qué no hiciste una radiografía? Entonces, desafortunadamente, la medicina últimamente está derivando mucho hacia una medicina muy defensiva. Evidentemente no tiene nada que ver con Estados Unidos y menos con esto porque es una serie, pero bueno, también que lo sepáis. Les hice una prueba de ADN. Si no le dimos ninguna muestra. Me dieron sus tazas de café. No puedes hacer eso. Cady, ¿por qué no te olvidas de lo que he hecho? Su historial médico es... A ver, vamos por partes. Evidentemente está muy mal hecho lo que ha hecho House. No puedes hacer pruebas, y mucho menos un test genético a pacientes si no te dan su consentimiento, ¿no? Por ejemplo, tampoco les puedes sacar sangre y ver a ver si tienen VIH o no. De hecho, te tienen que firmar el consentimiento. Esto, por ejemplo, es así en Italia. Evidentemente, los padres se han equivocado muchísimo. O sea, tú tienes que decirle toda la verdad al médico. No tienes que poner ningún filtro. Tienes que decirle todo. Evidentemente, si eres padre adoptivo, pues es algo muy importante porque entonces habrá que entender este hijo de dónde ha venido, ¿no? Esta persona de dónde la han adoptado. No es lo mismo si te han adoptado, por ejemplo, de Rusia o si te han adoptado, yo qué sé, de España o diferentes sitios, ¿no? Y habrá que intentar buscar quizá a los padres biológicos, aunque sea muy complicado, para ver si esas personas sufren de algún tipo de enfermedad, para ver si se lo han podido pasar a los hijos. Pero evidentemente estas son cosas que hay que decirle al médico. ¿Saben por qué se vacuna a los niños a los 6 meses? Porque antes están protegidos por el sistema inmunológico de la madre. Así que, ¿estaba vacunada? Esto, por si no lo sabíais, es uno de los motivos por qué es tan importante amamantar a los hijos. Las madres los primeros meses se transfieren el sistema inmunológico a los bebés y es a partir de los 6 meses cuando se empiezan a poner las vacunas. Esos 6 primeros meses están protegidos por la leche que les está dando la madre. El colostro es como se llama la primera leche. Entonces, creo recordar por dónde iban los tiros, pero bueno, esto es muy importante. También nos han presentado antes el caso de la madre que no quería vacunar a su hija. Así que todo empieza a tener un poquito de relación. No que la madre de antes era la madre de Dan, sino que, bueno, nos ponía un poquito el caso en bandeja para que lo entendiéramos. Ahora sabemos que el problema es un virus mutado.
El tratamiento para la panencefalitis es interferón intraventricular. Le implantaremos un reservorio debajo del cuero cabelludo conectado a un catéter ventricular que administrará el antivírico en el hemisferio izquierdo. ¿Quiere que lo firmemos? Yo no sé de qué me está hablando. Lo estoy explicando lo mejor que puedo, pero lo que ustedes van a entender sobre el tratamiento de su hijo para poder decidir es una burrada. A ver, sí y no. O sea, yo creo que también es súper importante intentar bajar el lenguaje académico, el lenguaje tan complicado y tan técnico que utilizamos los médicos para referirnos entre nosotros y para hacer diagnósticos, para explicarse a los familiares. Hay familiares que al final se lo intentas explicar 500 veces y por lo que sea, pues bueno, no te consigues entender. Pero es súper importante también intentar explicarlo. Evidentemente, Foreman aquí ha dicho una cosa súper complicada. A ver, complicada para mí no porque soy médico, pero quizá algunos de vosotros no lo hayáis entendido o en este caso los padres no lo entendían, ¿no? Entonces no es en plan de, lo que te voy a explicar no lo vas a entender, así que es peligroso, hazlo. Tú tienes que decirle en qué consiste el tratamiento, las posibles complicaciones que tiene y también lo que puede pasar si no hace el tratamiento. Y si te preguntan qué es lo que harías tú, les puedes decir, mira, yo lo haría porque creo que es la mejor manera. Evidentemente, cada cuerpo es un templo diferente y la medicina no es una ciencia exacta. Por tanto, lo que funciona para un paciente no tiene por qué funcionar para el otro. Pero bueno, sí que hay que intentar siempre explicárselo a los pacientes y que lo entiendan. El tratamiento funciona. Y tu sistema inmunológico responde. Bueno, y así es como acaba este capítulo. Este capítulo, el diagnóstico era la panencefalitis esclerosante subaguda. Si os gustaría que hiciese un vídeo hablando sobre esa enfermedad, una enfermedad rarísima, me lo podéis dejar por aquí abajo y haré un vídeo de divulgación hablando solo sobre ello. También me gustaría preguntaros qué os ha parecido este vídeo, si os ha gustado o no os ha gustado, si os ha parecido interesante o no. Y me gustaría que me dejaseis aquí abajo también en los comentarios algunas series o películas a las que os gustaría que reaccionara. Hay un montón de animes, un montón de series médicas que no he visto absolutamente ningún capítulo y creo que podría ser muy interesante. Más que ver todos los capítulos de House y todas las temporadas de House, creo que también sería interesante meter otro tipo de series médicas. Nos veremos este domingo con otro domingo de divulgación en este canal Diario de un Mir y el miércoles de la semana que viene con otro nuevo miércoles médico. Hasta entonces, que la ciencia os acompañe.